Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Y qué bueno que en esta ocasión podamos estar una vez más, reunidos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y para ello les pido mucho de favor que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 25. Al libro de Génesis, capítulo 25. Al libro de Génesis capítulo 25 y comenzamos desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Abraham volvió a tomar mujer, y su nombre era Setura, y ella le dio a luz a Zimram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Shua. Joksán engendró a Seba y a Dedán. Y los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Y sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Shoab hitita, que está frente a Manre, el campo que Abraham compró a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Beer-lahai-roi. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedá, Abel, Mibsam, Misma, Duma, Masha, Hadá, Tema, Jetur, Nafis y Serema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y expiró y murió, y fue reunido a su pueblo. Y habitó desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria, se estableció ahí frente a todos sus parientes. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú.
Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió. Se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, primeramente porque tú nos convocaste para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, Señor, para adorarte y bendito todo honor y toda gloria, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y también nuestro Salvador, mirando tu belleza y tu gloria y majestad. Oh Señor, te damos gracias también por el privilegio de tu palabra, que aún seguimos con nuestro estudio del libro de los orígenes, de Génesis. Señor, te damos gracias porque a través de esta preciosa escritura podemos contemplar aún desde el principio del mundo a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Pero Señor, también te pedimos perdón si nosotros hemos sido negligentes en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, al no obedecer tu palabra, al no bajar la palabra que la hemos asimilado en nuestra mente y que no baje a nuestro corazón y no la pongamos por obra. Te pedimos, Señor, perdón también porque tal vez no hemos sido reverentes, no hemos venido a ti con temor de Dios delante de tu presencia, Señor. Por eso, sobre la base de nuestro sumo sacerdote y Cordero Santo, Jesucristo, te rogamos que perdones nuestros pecados y nos ayudes con tu santo y precioso Espíritu a tomar seriedad, a tener reverencia y temor de ti, para prestar oído a tus santas y preciosas palabras, y rogarte que tu Santo Espíritu obre en nosotros, ya sea para salvación o para edificación nuestra, a fin de que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Te lo rogamos, Señor, que apartes cualquier aflicción, pesar, cualquier cosa que pudiera distraer nuestra atención, Señor, y que tu Santo Espíritu obre de tal manera que salgamos de aquí transformados y cambiados, convencidos y confrontados, edificados y salvados. Gracias, Señor, por tu palabra, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que todos nosotros estamos de acuerdo que hoy en día los niños cada vez son más inteligentes, más despiertos y más inquietos. De hecho, eso lo compruebas fácilmente porque cuando llega el día de la Navidad o el día de su cumpleaños, tú te esfuerzas por esconder ese regalo que tú le prometiste a tu hijo para que no lo halle y lo compras días antes. Sin embargo, aunque tú pudieras pensar que planificaste el escondite perfecto para ese regalo, para que tu hijo no lo halle, ¡oh sorpresa! Tu hijo ya tiene ese regalo prometido en sus manos. Él estaba ya desesperado por tener ese regalo prometido.
¿Te ha pasado? O tal vez te acuerdes de esta otra situación. Cuando tu esposa te pregunte, ¿qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a regalar? Y tú dices, es surprise, eso es sorpresa. Pero tu esposa dice, dime. Y hasta en el WhatsApp está ahí, dime. ¿No es cierto? Y es ahí cuando de tanto que te insiste ya cedes a decirle qué es lo que le vas a regalar. ¿Te ha pasado? Bueno, muchas ocasiones ha pasado que por adelantarse y desesperarse, a veces a uno no le sale como realmente planea. Y en el contexto de nuestra vida cristiana, también eso pasa. Pero también eso sucede en la vida de Jacob y de su familia. Pero antes de entrar en ese punto, recordemos todo lo que hemos visto y estudiado las semanas pasadas. La semana pasada habíamos visto cómo Abraham pasó una serie de pruebas. La primera es que estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac. La segunda es cuando fallece su gran amor, el gran amor de su vida, Sara. Y la tercera, esa preocupación de que Isaac, a sus casi 40 años, estaba soltero. Y no solo eso, sino que también a él le preocupaba que hubiera o preservara esa descendencia y todavía continuara el plan de Dios para redimir a la humanidad del poder del pecado. Pero sabemos, como lo hemos visto la semana pasada, que Dios en su soberanía proveyó una esposa para Isaac. Y en esta ocasión, en este capítulo 25, vemos cómo la bendición de Dios no solamente recae de Abraham, sino pasa a su hijo Isaac, y también es una promesa para Jacob. En el día de hoy vamos a ver cómo Dios bendice no solamente a Isaac, sino a Jacob. Pero Jacob, en su desesperación y aún antes de nacer, ambiciona tenerlo todo, tener la bendición de Dios, aun cuando Dios se lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por ello, el título de nuestro mensaje es La bendición de Dios y la ambición de Jacob. La bendición de Dios y la bendición de Jacob. Y este capítulo lo veremos en 3 puntos. El primer punto es un nacimiento, versículo 19 al 28. Un nacimiento, versículo 19 al 28. El segundo es un funeral, versículos 1 al 11. Y el tercero es una herencia, versículos 29 al 34. Un nacimiento, un funeral y una herencia. Ahora, tal vez tú te estés preguntando por qué el orden de este bosquejo es diferente al que está presentado en Génesis 25. Verás, Génesis 25 está estructurado por genealogías. Lo hemos leído, la genealogía de Abraham, la genealogía de Isaac, de Ismael, etc. ¿Qué significa eso? Significa que no está en orden cronológico. De hecho, la genealogía presenta primero la muerte de Abraham y después el nacimiento de Esaú y Jacob. Sin embargo, si tú y yo lo analizamos cronológicamente y lo recordamos, Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. En el versículo 26 dice que Isaac tenía 60 años cuando tuvo hijos. Eso significa que Abraham tenía 160 años. Ahora la pregunta es, ¿a qué edad Abraham murió? A los 175 años. Eso significa que Esaú y Jacob nacieron cuando Abraham estaba vivo. Entonces, con base a este contexto cronológico, eso nos va a ayudar a arrojar luz a ciertos asuntos que nos parecen un poco oscuros y a comprender las motivaciones de Isaac, de Jacob y de toda la familia.
Entonces, una vez dicho eso, comenzamos con nuestro primer punto, un nacimiento, en versículo 19. En Génesis capítulo 25, versículo 19, dice: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Aquí sencillamente ya nos introduce el hecho de que Isaac a los 40 años se había casado, pero pasaron 20 años sin tener hijos. ¿Y por qué causa? Porque Rebeca era estéril. Si nos damos cuenta, la historia prácticamente se repite con Sara y Abraham. Pero Isaac, sabiendo ya de esa historia de antemano, no perdió la fe, sino que confió en Dios de que le daría otro hijo. Aparte que tiene la promesa de que a través de esa descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Entonces podemos ver que él oró y el Señor respondió, intercedió por su esposa. Y nosotros podemos notar que la conexión con Cristo y su iglesia es inevitable. Porque Isaac representa a Cristo, mientras que Rebeca representa a la iglesia. Cristo Jesús intercede por su iglesia. Cristo Jesús intercede por su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es incapaz y débil por sí misma de generar fruto, de dar vida. Y es por eso que aquí vemos la intercesión de Cristo, quien es el que fortalece a su iglesia, fortalece su fe y le hace perfeccionar su debilidad a través de su poder, el poder de su gracia. Y así como Dios responde a Isaac, así también el Padre también ha respondido todas las oraciones de su amado Hijo, porque Él siempre hizo la voluntad de Dios. Bueno, en realidad hubo una oración que Dios no le concedió. Y si le recuerdas, eso fue en Getsemaní. ¿Tú recuerdas aquella oración en que Jesús oró diciendo: Padre, apártame de mí esta copa, la copa de tu ira, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya? Y Jesús se rindió a la voluntad de su Padre con el propósito de darnos vida por medio de Él. Hoy, tú y yo somos fruto de esa gracia, de esa obediencia, y obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Y gracias a Dios por eso. Y dice el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Mientras se gestaba el embarazo, a ella le ocurría un fenómeno un poco extraño. Ella percibía que había una batalla entre sus dos hijos en el interior. No eran como las típicas pataditas que le dan a la madre cuando está en su pancita y que la alegraban. No, era una guerra, como que algo estaban peleando, como alguien diría, es como si hubieras metido dos gatos peleando en una bolsa. Alguien tuvo esa ilustración. Entonces, Rebeca tenía esa incomodidad, esa molestia, ya se sentía morir y no entendía por qué. ¿Y qué fue lo que hizo Rebeca? Consultó al Señor. La pregunta es, ¿de qué manera Rebeca consultó al Señor ahí en esa época del Antiguo Testamento? Dejemos que la Biblia nos responda a eso y vayamos a 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía: vengan, vamos al vidente,
porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Consultar al Señor significaba consultar a un profeta. Ahora la pregunta es, ¿qué profeta estaba ahí en esa época, en ese tiempo, que era calificado y autentificado por Dios? El único profeta en ese momento, muy posiblemente, haya sido Abraham, porque en esa época estaba vivo. Génesis 20, versículo 7 dice que Abraham era profeta, y era muy probable que Abraham haya dado palabra del Señor a su nuera. Ven cómo la tecnología ayuda a veces a ver esa clase de cosas. Es maravilloso contemplar eso, la verdad. Bueno, el versículo 23 dice: y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. La profecía es dicta hacia lo futuro, porque obviamente en el vientre de Rebeca no tiene 2 naciones, pero sí a los padres que serán de esas naciones. Y la actitud que ambas naciones tendrán: una será el pueblo escogido por Dios, mientras que el otro, según las Escrituras, sería Edom, un pueblo malvado que sería enemigo de Israel, la nación que saldría de Jacob. Pero veamos lo que dice el Nuevo Testamento acerca de este nacimiento, en Romanos capítulo 10, versículo 10. ¿Qué nos dice Dios en el Antiguo Testamento con relación a este nacimiento? Romanos capítulo 10, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Jacob sería prácticamente el receptáculo de toda la bendición y de la gracia de Dios. Ahí lo dice la Escritura, que a Jacob amé, y lo amó sin condiciones. A él lo eligió no por sus méritos, no por sus obras, sino por la base de la gracia de Dios. Entonces, ¿Dios está siendo injusto al obrar así? No, porque así, ahí dice en el versículo 14: ¿qué diremos pues entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros dependemos mucho de la misericordia de Dios. En amor hemos sido predestinados para ser aceptos en el amado. Y esta doctrina de la elección incondicional de Dios nos enseña algo. Nos enseña acerca de la separación, de la conservación, porque Jacob representa a la vida en el espíritu. Esaú representa a la vida en la carne. Y siempre en la Biblia encontramos esa clase de contrastes. Encontramos cabras y ovejas, cizaña y trigo, hijos de Dios e hijos del diablo. Y ha sido siempre así a lo largo de la historia de la iglesia, hasta que el Señor venga por los suyos. Unos para vida eterna, en el gozo eterno con el Padre. Otros para el lloro y el crujir de dientes en el infierno. Después dice en el versículo 24: y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo, como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano,
con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los dio a luz. Si notamos aquí, ya ven que Dios había profetizado que el mayor serviría al menor. Era una profecía. Y parece extraño porque es como si estas criaturas fueran conscientes de ese hecho, porque estaban peleando por ser el primero. ¿Quién saldría el primero? Y el primero que salió fue Esaú. Y el nombre de Esaú, eso es lo que significa velludo. Y Jacob salió, pero tomado del talón de su hermano. ¿Por qué? Porque estaba peleando, quería ser primero, quería jalarlo, pero no pudo, fue más fuerte Esaú. Entonces, por ese hecho, a Jacob, a él le llamaban Jacob, y el nombre de él significa, como todos sabemos, el engañador, el que suplanta. Pero en la soberanía de Dios podemos ver dos detalles. En la soberanía de Dios podemos ver dos detalles en este nacimiento. En primer lugar, Dios no permitió que Jacob saliera primero para que se cumpliera su palabra de que el mayor servirá al menor. De lo contrario, el que se quedaría con toda la bendición, si hubiera sido así, era Esaú. Ahí vemos la soberanía de Dios que impidió eso en esa lucha entre Jacob y Esaú. En segundo lugar, tiene que ver con el segundo significado del nombre de Jacob. Tiene mucho que ver, porque nosotros nos quedamos con la idea de que el significado de él, el engañador. Pero el segundo significado de Jacob es Dios te protege. Dios te protege. ¿No les parece muy contrastante? Yo soy el engañador, pero Dios me protege. Ese es el resumen de toda su vida. Y así nosotros, también Dios nos protege. Dios nos preserva en Cristo y protege a todos sus santos. Dios nos protege de caer más en el pecado. Dios nos protege cuando nos trae aquí a amistad y no en el mundo. Dios nos protege con su palabra en la predicación. Nos protege cuando nos disciplina, porque somos sus hijos. Nos protege al hacernos cada vez más y más conformados a nuestro Señor Jesucristo. Él nos protege precisamente para ayudarnos a valorar su gracia sobre nosotros, su gracia sobre nuestra vida. Y esto lo planeó mucho antes de que existiera este mundo. Él escribió tu historia y mi historia, porque Él nos ama de pura gracia. Por lo que yo te pregunto, ¿en tu vida hay fruto digno de arrepentimiento? Porque tu preocupación no es, ¿soy elegido? Hay gente que se espanta mucho por la doctrina de la elección incondicional de Dios. Pero esa no es la pregunta que deberías hacerte. La pregunta es, si estoy reconciliado con Dios, si he sido perdonado, si he sido confrontado por el Señor en su Evangelio, si reconozco su gracia en mi vida, que Cristo realmente me ha alumbrado mis ojos y mi corazón, que si realmente Él cambió mi manera de vivir, recordando que es Jesús quien vivió, murió y resucitó por mí. ¿Hay algo en tu vida que es visible, esa separación de santidad para Dios? ¿Vives de acuerdo a su palabra con gozosa obediencia y con devoción a Cristo? Y si no, pues hermano, estás a tiempo. Estás a tiempo para acudir al trono de la gracia, para que el Señor te restaure y te dé vida. Luego dice el versículo 27. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob.
Aquí vemos el contraste también entre los hermanos. Esaú era aquel que era un cazador atlético, que le gustaba mucho el esfuerzo físico, el trabajo duro. Siempre estaba fuera de casa. Y él era amado por Isaac por causa de la caza. Y es curioso porque Jacob también cocina, como hemos leído ya en Génesis 25. Jacob también él cocina. Sin embargo, Isaac prefiere la cocina de su hijo Esaú. Entonces a Esaú prácticamente a él lo enamoras con el estómago lleno. ¿Por qué? Porque eso es un motivo muy tonto. Amar nada más a un hijo por lo que te ofrecen o por lo que cocinas. Eso dice mucho de la depravación de nuestro corazón. Luego dice acerca de Jacob, que era prácticamente el niño de mamá dedicado al hogar, que él no era violento en contraste con su hermano Esaú, y él era amado por Rebeca. Y todo este cuadro familiar, lo que contemplamos es que hay un amor desigual de los padres hacia los hijos, que lo único que crea entre ellos es una rivalidad que en lo futuro trae severas consecuencias. La imagen romántica que tú y yo teníamos acerca de Génesis 24 se cae por la carnalidad de Isaac y Rebeca. Precisamente porque en este matrimonio se nota que no hay comunicación entre ellos y que su amor que se tenían entre ellos se había desviado en sus propios hijos. El favoritismo es un pecado de idolatría. El favoritismo es un pecado de idolatría. Me acuerdo mucho del testimonio de un pastor pentecostal que él decía que toda su familia, sus parientes, sean tíos, primos, abuelos, etc., le tenían mucha preferencia a la hija menor. Él tenía 2 hijas, pero nunca decían algo bueno acerca de la hija mayor. Entonces, cuando algunos de sus parientes se le acercaban y le decían, oye, acerca de la menor, oye, qué bonita está tu hija, y él le contestaba, también mi otra hija está bonita. Oye, qué inteligente es tu hija, la más chica. Y él le contestaba, también mi otra hija es muy inteligente. Él no toleraba ese favoritismo. El favoritismo trae rencillas, trae conflictos, trae rivalidades. Y es por eso que el apóstol Pablo siempre se nos exhorta que críen a los hijos en la disciplina del Señor, pero no los exasperen, no los desesperen. Hermanos, simplemente es cuestión de ser sabios en la palabra de Dios y que Él nos dirija prácticamente cómo se han de guiar a los hijos. Entonces todo esto, este es el hogar disfuncional como toros, bajo el cual nacieron Esaú y Jacob. Pero luego viene otro devenir familiar, la muerte de su abuelo Abraham, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, un funeral. En versículo 1, un funeral. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Y ella le dio a luz a Zimram, a Josán, a Medán, a Madián y a Isbac y a Shua. Josán engendró a Seba y a Dedán, y los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, y a los hijos de sus concubinas Abraham le dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. A estas alturas podríamos creer que Abraham, el padre de la fe, ya estaría firme, maduro, centrado, sensato en sus últimos días.
La realidad de las cosas es que Abraham también es carne. Empezamos por decir que Sétura, tan solo su nombre nos indica que ella era extranjera. Y eso es una contradicción porque en el capítulo anterior vimos que Abraham insistió que Isaac no se casara con ninguna extranjera. Pero aquí vemos a Abraham casándose con una extranjera. Como que algo no cuadra. No solo eso, sino que también vemos que él no aprendió de su experiencia con Agar e Ismael. Entendemos que tal vez el viudo y anciano buscaba tal vez el consuelo de una mujer. Pero el tener más hijos solamente creaba más rivalidad contra Isaac y contra su herencia. Y eso es lo que le pasó a Ismael, ¿lo recuerdan? Y no conforme con esto, a todos sus hijos y a sus concubinas los envió al oriente. ¿Recuerdas quién está en el oriente? Ahí está viviendo Ismael, el enemigo de Isaac. O sea, ¿para qué juntas todos los enemigos de tu hijo en un solo lugar? Y no solo esto, sino que entre los hijos de Setura se menciona a Madián. Y tú a lo mejor recordarás en nuestros estudios que tuvimos acerca del libro de Jueces, en Jueces capítulo 6, Madián era el padre de los madianitas, y los madianitas eran el pueblo que oprimía al pueblo de Israel por 7 años. Y es en ese momento cuando Dios levantó a Gedeón como un libertador. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que aún en nuestros últimos días la carne no nos abandona. El pecado influye todavía en nuestras decisiones y en nuestras acciones y en nuestros pensamientos. Que somos necios cuando creemos ser fuertes, firmes y maduros. La verdad es que tú y yo necesitamos de nuestro libertador, Jesucristo, para que en su Espíritu Santo nos ayude a mortificar nuestra carne, que necesitamos de su sabiduría para tomar decisiones y acciones conforme al corazón de Dios, y que Él nos siga moldando cada vez más a la imagen de Cristo y no a nosotros mismos, hasta el fin de nuestra vida, hasta el fin de nuestra vida. Y después nos dice que Abraham le dio todo a Isaac. Abraham le dio todo a Isaac. En ese momento Jacob y Esaú tendrían 15 años y ya podemos escuchar sus corazones. Papá heredó todo lo del abuelo. Papá heredó todo lo del abuelo. Esaú pensando en la doble porción de la herencia que le toca, y Jacob pensando cómo tener todas las posesiones de la familia. Y así como Abraham dio todo a Isaac, así el Padre constituyó a su Hijo Jesucristo como el heredero de todas las cosas, en quien nosotros también somos coherederos en Cristo, en quien hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice el versículo 7, estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Y sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, hitita, que está frente a Mamre. El campo que Abraham compró a los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Podemos ver que Abraham murió en paz con Dios a los 175 años, habiendo metido la pata algunas veces, pero vivió en paz, gracias a Dios. Y su muerte trajo o reunió a sus 2 hijos, a Isaac y a Ismael. ¿Te puedes imaginar ese funeral
algo incómodo, un funeral incómodo. ¿Por qué? Porque tenemos ahí a Ismael, que dice el versículo 16, que prácticamente se ve como si fuera un general de un ejército, con 12 hijos que son príncipes, con sus campamentos de guerra. Era una familia convertida en ejército. Prácticamente ellos estaban orgullosos de su pueblo y de su padre. Yo me los imagino grandes, fuertes, ahí, delante de Isaac. Y por el otro lado tenemos a Isaac, un hombre dedicado a las tiendas, un hombre pacífico, con 2 hijos que parecen los más improbables candidatos para ser líderes y herederos de la bendición de Dios. Un contraste enorme. Y ahí se puede percibir lo débil contra lo fuerte. Pero tú y yo sabemos lo que dice la Escritura, que exceptuando a Esaú, que no es con ejércitos, no es con espadas, sino por medio del Espíritu Santo. Que Dios escogió lo necio, lo vil y lo débil para avergonzar a los sabios y a los que son fuertes, para que nadie se pueda jactar delante de Dios. Entonces en ese funeral podemos ver que se reúne la descendencia que Dios dio, pero también podemos ver las fallas de Abraham en Ismael. Y nos dice que este entierro lo hicieron en la cueva de Macpela, en la cueva precisamente donde Abraham compró para su esposa en su anterior entierro. Pero hay una expresión muy bonita, muy hermosa en el versículo 8 que llama mucho la atención. El versículo 8 dice que lleno de días y fue reunido a su pueblo. Reunido a su pueblo. En el Medio Oriente eso significa que fue sepultado junto con sus parientes, con sus difuntos. Solo hay un pequeño detalle. El único pueblo que Abraham tenía en ese lugar era Sara. Nada más había una sola persona. Si tú y yo lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, sabemos que después de la muerte Cristo nos lleva a la comunión con todos los que están en el cielo. Y ese es el pueblo que nos espera. Y ese es el pueblo que esperaba a Abraham. Después dice el versículo 11. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Y habitó Isaac junto a Beer-lahai-roi. Ahora, después de que murió su padre, Isaac era el heredero de las promesas de Dios, en el que se continuaba el pacto de Dios con su padre. Y de ahí que ya lo bendijo. Entonces nos dice que Isaac habitó junto a Beer-lahai-roi. Si recuerdas, eso lo vimos en Génesis 16, que es el pozo del viviente que me ve. Ese es el lugar en donde Agar vio a Dios. Y ese lugar es donde Isaac conoció por primera vez a su esposa. Realmente no sabemos por qué eligió ese lugar. Pero a lo mejor tal vez Isaac reflexionó mucho acerca de la muerte de su padre y él tuvo esa necesidad de encontrarse con Dios. A veces cuando llega la muerte de un ser querido, nos pega fuerte. Y si somos creyentes, buscamos el refugio del Señor. Y al contrario de sus hijos, especialmente Isaac, que él solamente estaban pensando en la herencia, Isaac no estaba pensando en la herencia. Isaac estaba pensando en el Señor. ¿Tú te has puesto alguna vez a pensar acerca del día de tu muerte? ¿Has mirado atrás en tu vida? Porque la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, y que la paga del pecado es la muerte. Y lo curioso del asunto es que tú y yo no solamente tenemos miedo de morir, también tenemos miedo de ser juzgados por Dios. Aunque sabemos que el juicio viene por el Hijo de Dios y que será el juez en aquel día.
Entonces es cuando uno se pregunta de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo. Herencia, bienes, dinero, si con ello se perdiera su alma. Tú y yo hemos de recordar que Jesús es la vida y la resurrección y Él es la esperanza de la vida eterna. Él vivió la vida santa que tú no pudiste vivir. Él cargó con el peso de tus pecados y Él resucitó para confirmar su justicia. Y es por eso que te animo a ti que si no conoces al Señor, corre a Él, cree, arrepiéntete y suplica por tu alma, a fin de que seas salvo de la ira de Dios y puedas estar en el gozo eterno con tu Señor. Ahora, todo este cuadro, este episodio que hemos visto de la muerte de Abraham, de los hijos de Abraham, de Ismael, de Isaac, podemos deducir que Jacob fue testigo de todo esto. Jacob fue testigo de cómo su abuelo le dio todo a Isaac. Jacob fue testigo de esa rivalidad que tenían Ismael e Isaac. Y Jacob fue testigo precisamente de cómo todos los demás hijos de Abraham también querían esa herencia. Y comento esto porque tal vez eso pudo haber influido, pudo haber alimentado la ambición por esa herencia en su corazón. Y eso lo corroboraremos en nuestro tercer punto, una herencia. Una herencia. Vamos a nuestro versículo 29. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje y Esaú vino del campo agotado, y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Prácticamente aquí lo que podemos ver son los corazones al desnudo de cada uno en este episodio. Esaú llega cansado, y mientras que Jacob estaba haciendo la labor de cocinero en la casa. Y entonces Esaú le pide de comer. Y tú sabes que cuando uno está cansado, lo único que quiere es comer, porque luego el hambre uno no lo aguanta. Aparte de que la comida ayuda a reponer fuerzas físicas. Entonces vemos un detalle ahí que dice que a Saúl lo llamaron Edom, y Edom significa rojo. Uno pensaría que sería por el color de su pelo. Si recuerdan, él nació con vello rojo, o vello rojizo, pero en realidad estaba haciendo referencia a esa comida que implicaba una decisión que afectaría a Saúl toda su vida. Dice el versículo 31, pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Y ahí podemos ver la astucia de Jacob aprovechándose de la debilidad de su hermano, aprovechándose de su hambre. Y ahí notamos lo primero que piensa Jacob, lo primero que tiene en su corazón: la primogenitura. Eso es lo que más ha ambicionado desde su adolescencia, la herencia total de su padre Isaac. Ahora, ¿qué implica la primogenitura? ¿Qué implica la primogenitura? Implica tres cosas. En primer lugar, que aquel que es primogénito sería el jefe y sacerdote sobre su casa. En segundo lugar, recibiría los 2/3 de la herencia familiar. 2/3. Y en tercer lugar, espiritualmente, le daba el privilegio de ser incluido en el linaje del Mesías, en el linaje de Cristo. Entonces Jacob no estaba viendo lo espiritual, estaba viendo más lo material. Legalmente, él como hijo menor recibía 1/3 de la herencia, ¿sí? Pero si Esaú le vende la primogenitura,
le está cediendo legalmente los otros 2/3 de la herencia. Entonces, ¿con qué se quedaba Esaú? Con nada. Con nada. Porque Jacob se lo quedaba todo. Ahí podemos ver su astucia en esto. Él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Imagínate todas las riquezas que ha recolectado Abraham por un plato de lentejas y pan. Es como cuando uno gana la lotería y tiene el billete y por X o Y razón dice, no lo quiero. Y había ganado 150 millones de pesos. Suena ilógico, ¿no? Entonces, podemos ver en el versículo 33, y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así no menospreció Esaú la primogenitura. Esaú ya hizo voto y juramento. Ya no podía decirse, tú sabes que un juramento o un voto delante de Dios ya es legal y ya es verdad. Es por eso que la Biblia nos exhorta que no hagas juramentos, que tu hablar sea sí, sí o no, no. Y aquí Esaú fue imprudente. ¿Sabes lo que menospreció Esaú? Esaú menospreció la bendición que Dios le había dado a Abraham, a Isaac. Menospreció el ser responsable sobre su familia y menospreció ser identificado con Cristo. Acompáñame a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Miren bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Tuvo consecuencias severas y eternas para Esaú. Esaú no alcanzó la gracia de Dios y prefirió los deleites terrenales que los espirituales. Él no tenía una relación correcta con Dios, porque si así fuera, no hubiera vendido la primogenitura. Menospreciar la bondad de Dios y a Cristo, eso es pecado, eso es inmoral y eso es profano. Y tuvo el tiempo para arrepentirse y no lo hizo. Por eso es Edom, rojo, porque para toda la vida ese color le va a recordar su mayor pecado delante de Dios. Amados, el pecado siempre deja marcas inolvidables, marcas visibles. Por lo que te pregunto, ¿miras más las cosas de este mundo y no las de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre en los lugares celestiales? ¿Menospreciarás las bendiciones de Cristo por un bocado, por un placer o por un pecado? Amado, no pospongas el arrepentimiento para después. Si tú dejaste el primer amor, la bendición de Cristo es cuando más debes acudir al trono de la gracia, porque Él está a tu favor. Cristo Jesús lo es todo y Él es suficiente para nosotros. Ahora, en el caso de Jacob, él no era un santo que digamos. Él no era perfecto. No era tan reconocido como un cristiano, si pudiéramos decirlo así. Esta situación reveló la codicia en el corazón de Jacob, que llevaba años alimentándose. Él quería tenerlo todo, cuando Dios ya había prometido que le iba a dar esa bendición,
que le iba a dar su amor, su protección. Sin embargo, Jacob no supo esperar y él se adelantó. Él se desesperó y lo quiso hacer en sus maneras, lo quiso hacer en sus fuerzas. Y la verdad es que tú y yo también somos así desesperados. Tú y yo somos desesperados cuando queremos que Dios nos dé lo que Él ha prometido. Ahí tenemos el ejemplo de Abraham y Sara. Ellos querían un bebé, supuestamente confiando en la promesa de Dios de que le iban a dar un hijo. Pero ¿qué hicieron? Metieron a Agar en el asunto y la cosa salió mal. Hicieron todo fuera de la voluntad de Dios. O cuando quieres esposa, pero te gusta una filistea como Sansón, no queriendo casarte con una cristiana. O cuando pasas por escasez, por deudas, por problemas de economías, pero no tienes contentamiento y ahí andas pidiendo prestado a Fanza o a Coppel, porque no crees en la provisión de Dios. Lo queremos realmente resolver todo por nuestra cuenta. Y la verdad de las cosas es que lo echamos todo a perder. Entonces, ¿le crees a Dios? ¿Tienes la mira en las promesas o en el Dios de las promesas? ¿Quieres hacerlo en tus fuerzas? Amados, si esperamos en Dios y caminamos día con día en Cristo y en su palabra, a su tiempo recibiremos lo prometido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No desesperemos. Hemos visto un nacimiento, mostrándonos la gracia de Dios que elige, rescata, santifica y protege. Hemos visto un funeral enseñándonos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría para la esperanza de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Hemos visto una herencia que nos recuerda que tenemos un Dios que es fiel en sus promesas en Cristo. A final de cuentas, todo depende en qué ponemos nuestra mirada. ¿En qué ponemos nuestra mirada? Si en las bendiciones o en el Dios de las bendiciones. Si tu mirada está en Cristo, no menospreciarás la bendición de su gracia. Si tu mirada está en Cristo, ninguna otra cosa será más atesorado para ti que Él. Y si tu mirada está en Cristo, no lo menospreciarás, ni ambicionarás nada que no sea Él. Todo lo demás vendrá por añadidura. Y en estas cosas, solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque has confrontado nuestro corazón. Nos has descubierto desnudos delante de ti. Has mostrado aún aquellos pecados que nos son ocultos. Tú sabes cuáles son los ídolos de nuestro corazón. Tú sabes cuáles son nuestras ambiciones más añoradas. Y si eso no eres tú, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos en el nombre de Jesús, Señor, porque, como dice Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y nuestro corazón ambiciona cosas que no son la eternidad, que no son el cielo, que no son la bendición y la gracia que tú has dado. Perdónanos esa falta, esa terrible falta. Señor, que nuestro corazón no esté endurecido para que no queramos arrepentirnos, que propongamos el arrepentimiento para después y estemos calmados en nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad y que tu santo y precioso Espíritu quebrante nuestro corazón y lo haga un corazón vivo, sensible a tu voz, a tu voluntad, a tu amor, a tu protección, a tu gracia. Gracias, Señor, por esta palabra.
que sabemos que no vuelve a ti vacía, sino que dará fruto para aquello para lo cual la has enviado. Gracias por Cristo Jesús, Señor, quien vino a este mundo para dar su vida por nosotros y en favor de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos lima, nos corta, nos confronta, nos sana, nos edifica. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros y no lo merecemos. Porque en parte somos Jacob, que tal vez nos engañamos a nosotros mismos, pero tú no, Señor, a ti no te podemos engañar. Y aún así en tu gracia, tú nos proteges. Y en parte somos como Esaú, Señor, que menospreciamos las cosas que debería importarnos más. Perdónanos en el nombre de Jesús y gracias por tu gloriosa gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches.